Hola, Hola, buenas tardes. muy buenas tardes. Qué bien, te veo el pelo, ¿eh? Así. Sí, Ya sí, no sé qué sí. hacer con él. Estoy deseando que mi peluquera abra pero ¿Aún no abierto? no, la mía todavía no. Aún. Esperamos un poco. Entonces, Sí. bueno, vamos a dejar unos minutos que vaya llegando la gente que ahora debe estar recibiendo el mensaje Ujú. y así empezamos esta súper sesión tan guay que nos has organizado, ¿vale? Vale. Antes de nada, muchas gracias, por querer participar y ayudar a toda la gente que nos va a escuchar. Gracias a ¿Vale? ti por invitarme y cederme este espacio, ¿no? Dentro de tu casa y de tu comunidad para quien quiera escuchar pues, el mensaje que me gustaría compartir hoy con vosotros, que sobre todo es un llamamiento a la calma y a la confianza. Vale, pues bueno, antes de nada te voy como a autopresentar, luego ya tú dirás muchas más cosas, ¿vale? La persona que tenéis aquí abajo se llama Lourdes, es coach, es formadora especializada en procesos de cambio y transformación, ayuda a personas que quieren un cambio de rumbo y no saben por dónde empezar o cómo hacerlo. Yo cuando leí esta parte dije, yo misma, porque cuando quieres hacer un cambio no sabes ni por dónde empezar, ¿vale? Con el coaching, los talleres, formaciones, les acompaña en un proceso de crecimiento donde transforman su mentalidad, conectan con sus propios recursos, desarrollan las habilidades necesarias para tomar la dirección que les lleva hacia el éxito personal y profesional que desean y se merecen. O sea, yo leo esto y te digo que lo compro. O sea, yo con todo esto te compro y deseo tener todo ese conocimiento. Su misión, la misión de Lourdes, que tenéis aquí abajo, es inspirarnos a que tomemos responsabilidad, que pasemos a la acción con mayor confianza y claridad, para que nos dejemos de comer el coco y empecemos a comernos el mundo. Ahora que no podemos salir, nos lo comemos desde dentro de casa, pero cuando todo esto acabe, gracias a las aportaciones que tú haces, nos podamos comer el mundo, pero para eso está esta charla, Ujú. para que nos abras en la mente en cómo lo estamos viviendo ahora y cómo podemos mejorar, cómo podemos afrontar, Ujú. y ya te lo dejo todo a ti. Vale, gracias por la presentación. No voy a añadir nada más. Yo quería lanzar un mensaje que conectara mucho con algo que yo ya había pasado, que yo ya había experimentado y que precisamente por esa experiencia vital que tengo, la puedo poner al servicio de otras personas. Es como cuando tú has pasado por un camino, le puedes decir a alguien, oye, cuidado, que hay una piedra. De la otra persona depende saltar o tropezarse con esa piedra. Entonces, para mí, los momentos de inflexión en mi vida siempre han supuesto un cambio, un crecimiento y un cambio. Entonces, por ahí es por donde me quería enfocar. Y bueno, como tú dices, ahora mismo no podemos salir a comernos el mundo, pero podemos empezar a prepararnos. Yo he vivido esta cuarentena como un momento para mirar hacia adentro, para revisar, hacer ajustes, entender qué me estaba pasando, cuáles son las dificultades que yo me estaba encontrando y con esa información, ¿qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué puedo hacer para transformar esto en algo que ahora mismo me está bloqueando o paralizando en algo que me empodere y me expanda? ¿No? Es un poco por ahí. Y el tema de que vamos a tratar hoy, de la exigencia y la excelencia, es un problema, es un tema que yo misma me he encontrado con él, que yo vengo transitando un camino de perfección hacia la excelencia de muchos años ya, y que también he percibido que el entorno y la gente con la que me he relacionado tenía uno de los problemas más frecuentes era precisamente este, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría compartir con vosotros, las reflexiones sobre exigencia y excelencia y cómo transitar ese camino, dar algunas pequeñas ideas. Yo no tengo recetas mágicas, pero bueno, animo a que cada uno haga ese trabajo de reflexión y pueda encontrar la suya propia al final, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si te parece que empecemos ya hablando un poco a matar. Matar directo, Matar. sácanos todo lo bueno que tenemos dentro, que normalmente decimos, sácame todo lo malo, y ahora contigo lo que queremos es sacar todo lo bueno. Vale. Eh,
mi papel es un poco haceros reflexionar, ¿no? Sobre cómo nos estamos sintiendo y qué nos está pasando, porque yo creo y confío en que cada uno tiene sus propias respuestas. Lo que pasa que a veces están como escondidas bajo muchas capas y para mí la primera capa por la que empezar a investigar es la de la exigencia y la excelencia. Por ponernos un poquito en situación, las expectativas y la exigencia juntas hacen un cóctel explosivo y por mi experiencia muy doloroso. Entonces voy a intentar poner un poquito de luz en estos dos conceptos para que entendamos cómo nos puede afectar a la situación a la que nos vamos a enfrentar de aquí a nada, ¿no? Que es el salir a la calle y encontrarnos con una realidad que ya no es la que dejamos atrás ni es tampoco la que nosotros esperamos. Y un poco por aquí va el tema de las expectativas. ¿Qué es tener expectativas? Expectativas es esperar, desear un determinado resultado. Y esto es completamente lícito, natural y normal. ¿Cuándo nos hace sufrir tener unas altas expectativas? Pues bajo mi punto de vista hay tres cosas, ¿no?, que intervienen. La primera es no tener en cuenta que aunque yo tenga un deseo, aunque yo tenga la necesidad de que se cumpla un determinado resultado, eso no va a hacer que se cumpla sí o sí. O sea, puede haber una posibilidad de que no se cumpla, ¿vale? 50% de que sí y 50% de que no. Y normalmente esto no lo tenemos en cuenta. Y cuando no se cumple, nos genera mucha frustración y sufrimos mucho, hay mucho dolor. Esto por un lado. Por otro lado, es la responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo para que este determinado resultado que busco, que persigo o que necesito se materialice? ¿Cuánto de responsable soy y cuánto de víctima? En el sentido de, ¿estoy haciendo algo por esto o estoy esperando que los demás, la vida, mi familia, mi trabajo, mi jefe, lo haga por mí? ¿No? Esto también creo que es interesante que lo tengamos en cuenta. Y luego, por otro lado, escuchar a quién pertenece esa voz que nos está diciendo tienes que hacer esto, tienes que conseguir este resultado o tienes que llegar a esta meta, ¿no? ¿Es nuestra o es de otra persona? Y si es de otra persona, ¿de quién es? Y para mí son como los tres puntos que no tenemos en cuenta a la hora de tener expectativas y que son los que nos producen más sufrimiento y más dolor. Cuando uno En es este consciente... caso, Lourdes, en este caso, cuando hablas de responsabilidad o víctima, podríamos decir que cuando siempre decimos, ¿por qué todo me sale mal a mí? ¿No? Esta típica frase que decimos todas, Sí, de sí, por sí. qué todo me sale mal a mí. En este caso, ¿seríamos víctimas o estaríamos haciéndonos... Sí, ¿no? Seríamos víctimas en este Claro, caso. en esa frase, ¿por qué todo me sale mal a mí? ¿De quién es la responsabilidad de que te salga mal algo? Va De de los la otros. escuela, del otro. Por lo tanto, esto es un papel de víctima. Y entiéndeme, ni está mal ni está bien. Cualquiera de los dos papeles, yo he sido víctima en algunos momentos porque he obtenido un beneficio y ya está. O sea, no hay que juzgarse, no hay que culparse por hacer esto, ¿no? Pero es entender cómo funcionamos y decir, jolín, qué mal me salen las cosas o qué mala suerte tengo en la vida. ¿Qué estás haciendo tú para que esa suerte cambie? Entonces, esa es la frase que nos tendríamos que guardar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para que me pase esto o para que esté pasando esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para obtener esos resultados que yo estoy buscando? Y Vale. luego, dime, No, pero sí, cuando te haces esta pregunta, sí, ¿es la voz que tienes dentro o esa es otra voz? tiene que ver. Por mi experiencia y por lo que yo he visto en diferentes procesos, tiene bastante que ver, porque normalmente detrás de ese pensamiento hay una creencia. Y las creencias, la mayoría de ellas, se construyen cuando somos pequeños. Y ahí influye mucho nuestro entorno familiar, nuestro entorno social. No vas a tener las mismas creencias si naces en España que si naces en el Congo. Entonces, Sí, sí. no es solo la familia tiene una responsabilidad, que la tiene, sino que el entorno también. Y luego, cómo retroalimentamos con nuestra experiencia, nuestro histórico, esas creencias, ¿no? Si pensamos que somos torpe y todo lo que nos pasa lo achacamos a que somos torpes, nos estamos cerrando posibilidades. Nunca vamos a cambiar ese discurso porque lo estamos alimentando una y otra vez, ¿sabes? Es como,
justificarse, causa, justificarse, causa. Entonces, en algún momento hay que romper En ese este caso que estás diciendo el ejemplo de torpe, ¿no? Para pasarlo un poco a las familias, sí. ahora justamente en este momento de que estamos 24 horas con nuestros hijos y hijas, ¿vale? Hay que tener cuidado en estos tipos de adjetivos de que, o que nos decimos a nosotras mismas en plan broma, ¡ay, qué torpe soy! ¿No? O el niño va con el agua en la mano y se lo cae, ¡qué torpe que eres! ¿no? El hecho de repetir tantas veces un adjetivo a tu hijo o a tu hija, en este caso, podría condicionar en esta vocecita que luego escuchamos dentro, ¿no? Totalmente de acuerdo. El lenguaje crea realidad. O sea, lo que tú te dices es lo que al final te crees y lo que te crees es lo que te pasa. Por eso una de las técnicas para empezar a cambiar los pensamientos es cambiar las palabras que utilizas, cómo te hablas o cómo hablas a tu entorno, ¿no? Y esto que referías a lo de el torpe, no sé, que se te ha caído un vaso de agua, lo ligaría con la exigencia. ¿Dónde está puesto el foco? ¿En el resultado o en el proceso? Porque a lo mejor se le ha caído el agua, pero ha hecho el esfuerzo de ir a buscarla solo. Ahí. Sí, 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 muy bien. Entonces, Sí, ¿qué va a pasar ese niño que recibe ese mensaje? Pues no lo intento más. Porque encima que me he esforzado y lo he intentado, lo que obtengo es una reprimenda, ¿no? Es falta de amor, falta de apoyo, falta de cariño, porque hemos puesto el foco en el resultado. claro, sí, sí, sí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera parte de exigencia. Seguimos con excelencia y con exigencia, ya que hemos sacado el tema. Yo estoy mirando a ver si alguien va preguntando y de las preguntas que teníamos si encaja con este tema. En principio no, Pues tira. ¿vale? Pero sí que quería añadir, ahora que has puesto el ejemplo del agua, Sí. ¿vale? Como la gran mayoría que nos ha acompañado son mujeres, ¿vale? El tema de la exigencia que nos damos en casa y la frase esta que has dicho, en vez de decirla con el agua, en cuando estamos o cocinando o limpiando o cualquier cosa que haga cualquier mujer en casa, que recibamos un mal feedback, que nos lo ponemos como en nuestra mochila de exigencias, ¿no? ¿Tú crees que esto también sería... Es que me ha encantado la frase que has dicho, el lenguaje crea realidad. Porque a mí cuando me dicen, por ejemplo, qué mal haces la tortilla, por ejemplo, cada vez que voy a hacer la tortilla, tengo como la frase aquí, lo siento si me está escuchando mi padre, de qué mal haces la tortilla, que cada vez que hago la tortilla pienso que lo voy a hacer mal, aunque luego me digan que la hago bien, pero tanto tiempo escuchándolo que entonces, Claro. que es lo mismo, seas niño, seas adulto. Da igual. Yo he tardado 37 años en darme cuenta que soy una persona creativa. Porque, Que no. porque en algún momento de mi vida no tengo identificado en qué momento alguien me dijo que yo no era una persona creativa. O algo que yo hice pensando que había sido súper creativo tuvo un mal feedback. ¿Y qué pasó? Que lo personalicé. Pensaba que no hablaba. Esto es algo que también nos ocurre mucho. Identificarnos con lo que estamos haciendo. No somos lo que hacemos. Y cuando recibimos un feedback, generalmente es sobre lo que estamos haciendo en ese momento, pero no sobre lo que nosotros somos. ¿Y qué pasa? Que asociamos lo que hacemos con lo que somos. Pero ¿cómo diferencias? Claro, es que tú dices, no somos lo que hacemos, ¿no? Porque lo que hacemos es momentáneo, no es lo que estamos haciendo todo el rato, lo digo para si lo he entendido bien. Pero entonces, si lo estamos haciendo, ¿qué es? ¿Una parte de nosotros o...? Mi pregunta te lo devolvería diciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo mejor que sabes y puedes? Buena respuesta. Bien, bien. Por aquí nos estaba diciendo una Maika Blue, dice, cuesta cambiar de exigencia a la excelencia, pero se consigue, nos dicen. Pero aparte a mí en un WhatsApp que tengo me están diciendo que no entienden la diferencia entre exigencia y excelencia. Vale, si quieres hablamos un poco de esto, a ver si se entiende un poco más y si no, yo hago las aclaraciones que necesiten.
¿Cuál es la diferencia entre exigencia y excelencia? Exigencia, partimos de la premisa que es hacer algo bajo unos determinados criterios, normalmente muy rígidos, muy inflexibles. Es esto o no es nada, ¿vale? Eso es ser exigente. O está hecho así o no me vale. Y es muy personal, ¿no? Cada uno tenemos nuestra forma. Es como perseguir la perfección, querer que algo sea perfecto. Y si os lo queréis ahorrar, a mí me costó muchos años, ¿vale? Os lo digo, nunca nada va a ser suficientemente perfecto. Entonces, buscar esa perfección es agotador. O sea, es agotador física y moralmente. Aparte de que cuando uno es exigente y busca la perfección, no solo lo busca en lo que uno hace, sino que lo busca en lo que los demás lo hacen. Y esto que genera, primero, una sensación de frustración tremenda, de insatisfacción e insuficiencia brutal. Y segundo, en la relación con los demás te aleja, porque la comunicación se ve afectada. Hay tanta rigidez que la relación se ve perjudicada, se daña, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estamos con el foco en lo que falta, que es la exigencia, nunca está suficientemente perfecto, y la excelencia es lo que te he dicho, hacerlo de la mejor manera posible. Y siempre pensando que se puede mejorar. Vale, no está perfecto, está bien y se puede mejorar. Es un poco como la diferencia, ¿no? La exigencia es lo que falta y la excelencia es lo que hay. Con adverbios, por ejemplo, ¿no? La exigencia es el pero y la excelencia es además. Muy bien, muy buena explicación, sí, sí. No sé si esto ayuda, por ejemplo, más para bajar un poquito más los conceptos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la exigencia, en lo que falta, llevado a la situación que estamos viviendo ahora, es ¿qué me falta? Que no puedo salir a la calle, que no puedo abrazar, que no puedo tener libertad de movimiento, que solo me puedo mover 1 hora dando un paseo, ¿vale? ¿Qué tienes? Puedes respirar, estar vivo, tienes casa, tienes trabajo. Mira, se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? O sea, tienes razón, tienes razón. Y es Pero la misma situación. sí, pero entonces decimos que el ser humano por naturaleza es social, entonces en este caso el ser humano por naturaleza es exigente, porque todo el rato estamos con el pero en la boca, ¿no? Nos enseñan a ser exigentes. Nos enseñan a ser exigentes. Eso tiene mucho que ver también con el trabajo de la emoción, con toda esta parte de una de las muchas inteligencias que tenemos, la emocional, ¿no? No hemos tenido una educación emocional. Y empezamos a trabajar en ello. O sea, gracias a Dios, ¿vale? Estamos cambiando en ese sentido bastante, pero queda muchísimo trabajo. Nos encontramos en un punto de que hay profesoras que exigen el que el niño esté sentado recto con 1 año o 2, con las manos en la mesa, o el hecho de que el niño entienda que comer tranquilamente, aprender que la comida está bien, o sea, pasamos de un punto a otro, una inflación muy, muy heavy. claro. Fíjate también otro caso que podemos ver la diferencia entre exigencia y excelencia, ¿no? Exigencia, una nota, el resultado final. Foco en el resultado final. Excelencia, el camino. De dónde ha partido esa persona y a dónde ha llegado, ¿no? El ejemplo del vaso de agua es lo que hablábamos. El resultado es que lo ha tirado. ¿Vale? Y tú puedes decir, lo has tirado. Es un hecho, lo ha tirado. Vale, pero ¿y si no ha hecho nunca jamás el esfuerzo de levantarse, ir a por un vaso de agua? Seguro que no se le cae nunca. Claro, pero nunca va a aprender. Claro. Porque cuando estamos con el foco puesto en el resultado, el error lo vemos como un drama, como un fracaso, como algo horrible. Sin embargo, eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestras escuelas lo que nos centramos muchísimo es en el proceso, en lo que tú dices. Yo no me gusta decirlo evaluación, ¿vale? Pero lo que nos encanta es el proceso, ver cómo a lo mejor un niño empieza que no camina, pero intenta coger el vaso, luego ya camina, dando este mismo ejemplo, hasta el punto de que ya él mismo se puede servir el agua y ya puede hasta llevarle el agua a los compañeros. ¿Que cae el agua? Yo lo que le pongo es un punto más, en el sentido de, ¿se ha caído el agua? ¿Qué hacemos? Corresponsabilidad.
¿no? En este caso yo le daría una excelencia, una de más, como has dicho tú. Vamos a buscar el mocho y lo fregamos. Y ya está, y no ha pasado nada más. Y no ha pasado nada más. Eso es. O sea, preguntaban por aquí, ¿no? ¿Cómo llevar a la Sí. educación de nuestros hijos, bajar la excelencia y enfocarnos en o sea, bajar la exigencia, perdón, y enfocarnos en la excelencia? ¿En qué se puede mejorar? Bueno, esto es un camino, pero el primer paso es darse cuenta desde qué lugar estamos actuando. Desde la exigencia o desde la excelencia. Luego se puede transitar con pequeñas cosas, ¿no? El tema de la exigencia y la excelencia es un trabajo interesante. De hecho, nosotras en el curso le dedicamos solo una sesión a trabajar esto porque hay muchas creencias y muchas emociones detrás, ¿vale? Que están haciendo que lo que se vea sea esa exigencia. Pero esa exigencia, por decirlo de alguna manera, es un síntoma, ¿vale? De algo. Y ese algo, ese origen, es el que hay que ir trabajando. ¿Pero tú crees que este origen viene dado de las escuelas? Lo preguntaban por aquí, ¿de las escuelas o de la sociedad? Yo creo que hay un mix. Yo creo que hay un mix también, la familia, escuela, sociedad, familia, lo que hablábamos antes, ¿no? Dónde se generan las creencias, ¿no? Claro. Lo que aprendemos desde que nacemos, pues con todas las personas y entornos que vayamos teniendo intercambios, de cada una nos vamos a ir llevando algo. Claro. Entonces, en la escuela hay que trabajarlo, desde mi punto de vista, en casa hay que trabajarlo para que desde la base, desde el niño, ya crezcamos con confianza, con seguridad, con amor propio, porque son los pilares de la autoestima y al final todo se reduce a eso, a una falta de confianza, a miedo a qué van a pensar de mí, miedo a no voy a ser suficiente profesional si no lo hago de esta manera, miedo a que dejen de quererme si me equivoco, ¿no? Eso lo vemos bastante cuando ya empiezan a tener 2 años o así, que ya empiezan a tener un poquito el hecho de la exigencia, cuando, por ejemplo, se les están haciendo pintura y se manchan, ¿no? Tú les ves la cara, ¿no? De, "Ah, me he manchado". Y claro, nuestra respuesta como educadoras es, no pasa nada. O sea, lavas las manos, es pintura de agua, luego lo limpiamos y ya está. Pero tú ves exactamente quién ha tenido un referente muy exigente, o quizá en casa son muy exigentes en el tema de la limpieza, o puedes ver pequeños puntos de o cae la comida al suelo y rápido quieren recogerlo para que nadie lo vea. No sé, ahí puedes ir como vamos viendo diferentes matices del tema de la exigencia. Pero yo lo que invito a las familias, y supongo que no sé si tú estarás de acuerdo, es yo lo que he dicho de pasarlo a la excelencia, a la demás es si cae comida al suelo o se mancha la ropa, hagámoslo corresponsable, que nos ayude a limpiarlo, que nos ayude a barrer, entonces pasamos a una de más. No sé si esto sería correcto. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que cada familia puede encontrar su propia manera de transitar de un lugar hacia otro. Y ojo, entendamos que en algunos momentos hay que ser exigente sabiendo cuál es la intención, ¿vale? Pero no como automatismo o como... Obviamente si coges la comida y la tiras, vale. Estamos en momentos de empezando a comer y de repente cae un trozo porque a veces pasa, pero ves exactamente niños que pasan un terror absoluto porque ha caído un trozo de comida al suelo. Sí. Entonces, a lo Claro, mejor... ahí habría que ver cómo ha reaccionado madre, padre, tutor, persona que esté con ese niño cuando se le ha caído la comida al suelo, ¿vale? Ahí como adultos, es cómo yo me comporto, tomar responsabilidad, ¿no? Cómo yo me comporto con mi hijo o mi hija cuando se le cae comida al suelo. ¿Le grito? ¿Le regaño? ¿O Claro. le ayudo a recogerlo y ser corresponsable? ¿No? Yo creo que transitar esto va un poco por ahí y por parte de los adultos necesitas una reflexión, ¿no? Un proceso interno de decir cómo lo estoy haciendo y para qué lo hago así. Es un poco el tema. Yo pienso que aprovechando aparte esta sesión contigo y este tiempo de cuarentena, es aprovechar este momento para reflexionar cómo digo y hago las cosas para ser exigente o excelente, ¿no? O tener la excelencia. Nos preguntaba por aquí Steffi, que por cierto, es profesora de una de nuestras escuelas, dice, un claro ejemplo de exigencia o excelencia podría ser el tema del pañal.
en las escuelas se exige que ya no lleven el pañal sin tener en cuenta la excelencia de cada niño. Eso, matizando, es cuando pasan a P3, es obligatorio que entren sin pañal. Es igual que sean de diciembre, que sean de enero, les da igual en las escuelas en P3, matizando este tema. Hombre, desde mi punto de vista, yo creo que aquí está puesto el foco en el resultado y no se está teniendo en cuenta cada particularidad de cada niño y las necesidades que tiene ese niño o esa familia que a lo mejor no ha sabido hacerlo mejor o no ha podido hacerlo mejor. Es que hay tantas cosas que si nos quedamos en el resultado, nos estamos perdiendo un montón de información que puede ser súper útil y valiosa para nosotros, como educadores, como padres, como personas incluso, ¿no? Eso lo vemos en algunas escuelas de P3 cuando dicen, marcan que sí que llevan pañal. Algunas escuelas, no muchas, te puedo decir una o dos, nos llaman para preguntar el por qué aún lleva pañal. Entonces, podemos explicar más internamente este proceso del el pero, el por qué, en este caso, ¿por qué aún lleva el pañal? Pues porque han habido unos peros que son los siguientes. Entonces, ¿podría ser que un pero, una exigencia se transformara en excelencia? Siempre hay una posibilidad de que una excelencia se transforme en una exigencia de una excelencia. Mira, te voy a poner mi caso real, ¿vale? Yo siempre me he considerado una persona súper sociable, que se le daba bien la gente, que no tenía dificultad para conectar con otras personas. En el cole siempre era la de los trabajos en equipo, yo organizaba, yo hacía no sé qué, no sé cuánto, trabajaba en un splay, o sea, que tenía como cierta vocación a la atención al cliente y a estar con otras personas. Cuando yo trabajé en comercio, llevaba a mi cargo un equipo de varias personas, numeroso, me encontré que no conectaba con esas personas, que era muy frustrante ir a trabajar porque me sentía sola y vivía como una realidad que no entendía qué era lo que pasaba y sentía que estaba sufriendo mucho porque me di cuenta que era tan exigente conmigo misma, con mi trabajo y con ellos, que los había perdido. Mi relación con ellos ya no era humana, porque estaba tan enfocada en el resultado que me estaba perdiendo todo lo que había alrededor. Y ahora la gente que me conoce y le cuento esta historia, a mí me llamaban la reina del hielo. Y me llamaban pluscuamperfecta, la señorita Rottenmeier. Y ahora cuando le cuento esta historia a la gente, dice, no puede ser. O sea, no puede ser, tú no eres así. No soy así ahora. Y es un trabajo que en ciertos aspectos son automatismos míos que tengo y se disparan. La ventaja es que ahora pues tengo más conciencia y lo puedo gestionar, ¿no? Pero todo esto venía un poco a que se puede cambiar. Claro. Si te paras, y yo es que llegó un momento que sufría mucho, muchísimo. Para mí la vida era insostenible. Ahora que dices esto, lo podemos transformar a quien nos esté escuchando, es cuando eres madre de familia y lideras tu casa, ¿vale? Exactamente. Es muy difícil porque el patrón social que tenemos del líder, el líder es el que lo controla todo, el que exige a todo el mundo, el que todo el mundo lo tiene que hacer bien, el líder tiene que delegar, o sea, la madre delega en tal. Entonces, claro, es muy difícil quitarte esa parte exigente cuando eres líder y es lo que dices, te vuelves un poco de hielo porque si dejas pasar tu parte más emocional es cuando dicen que se te suben a la chepa, ¿vale? Sí, aquí entra también un poco la parte de ser vulnerable, ¿no? Yo me refería más en el sentido de cuando lideras un equipo de personas, da igual, que sean de tu sangre o no, cuando tienes otras personas a tu cargo o un padre de familia, por ejemplo, el ser exigente contigo y con la otra persona, estás generando una relación muy inflexible. Claro. Y que genera mucho sufrimiento para ambas partes, porque en el símil que yo te estaba haciendo, yo sufría muchísimo y hasta que no paré de dolor, no empecé a cuestionarme estas cosas. Yo no era consciente de que el resultado que yo estaba obteniendo era debido a mi exigencia conmigo misma y con los demás. Entonces, en ese momento de profundo sufrimiento es cuando dije, vale, vamos a ver si se pueden hacer las cosas de otra manera. Y ahí es cuando empieza mi andadura en el mundo del desarrollo personal. En ese momento Es cuando empezaste a buscar tus además, ¿no? Además. Tengo todo esto
Ujú. pero ¿qué hay? O sea, tengo mis ademases del equipo, ¿no? ¿Y al Eso final es. llegaste o no? Sí, ¿Es sí, al posible? final sí. Al final sí, sobre todo porque me quité la creencia de que un líder tenía que ser esa persona que podía con todo, esa capa de superwoman, ¿no? Eh, Sí. cuando Como yo autónoma te digo que sí. Sí, sí, esa capa de superwoman y entender que ser vulnerable no era una debilidad, sino una fortaleza, porque me permitía pedir ayuda, confiar, delegar, tener una relación mucho más auténtica, tener en cuenta otros puntos de vista, y esto hacía que la relación se nutriera, floreciera, hubiese compromiso. La gente me seguía, de repente empezaron a seguirme. Yo era como, me sentía sola, como que nadie me seguía en las ideas, en los proyectos, como que tenía que poner mucha energía y mucho empuje yo sola. Y en el momento en el que paré, observé y dije, ah, vale, que esto tiene que ver porque pensé una realidad que nunca se va a cumplir y no estoy teniendo en cuenta a otras personas. Cuando dije, necesito ayuda, cuando dije, me siento mal, eh, no creo que fuera peor líder. De hecho, empezamos a tener mejores resultados porque entonces fuimos un equipo. entonces, lo que podemos sacar de conclusión de tu vivencia personal, pero que muchísima gente seguro que se está viendo, ve el símil igual con ellas, Uh -huh. el hecho de necesito ayuda. Esta frase que cuesta muchísimo decir y lo podemos, como siempre repito, todo lo que estamos diciendo, madres, padres, abuelas de casa, todo el mundo, lo podemos transformar. O sea, el hecho de decir no sé hacerlo o necesito ayuda sería una parte de nuestra cultura de exigencia, ¿no? Sí, y también de vulnerabilidad, de cómo, qué idea y qué imagen tenemos de mostrarnos vulnerables, ¿no? Estos mensajes de hay que ser fuerte, no llores, hay que poder con todo, tú Mr. puedes con Wonderful, todo. ¿no? Dime, Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Sí, es un poco esto, ¿no? La imagen que tenemos de lo que es ser vulnerable, ¿no? Y del de pedir ayuda. Sí. ¿Dónde está escrito que lo tengas que saber hacer todo? ¿O dónde está escrito que tengas que poder con todo? Es que no tienes Una que cosa poder que con todo. nosotros hacemos en el cole es una frase que, y además le digo siempre a mis alumnas de las clases que doy, pero una cosa que decimos en el cole a los peques es cuando un niño se da un golpe o se cae o le quitan un juguete y llora, la típica frase que decimos normalmente el adulto es, no pasa nada, no pasa nada. Sí, Claro que sí que pasa. pasa, sí que pasa. Tenemos que cambiar esa frase. Y ahora es un buen momento para la gente que está en casa para quitar la frase de no, no, si no pasa nada, no pasa res. No, sí que ha pasado. El niño llora, tiene una emoción ahí, entonces la vulnerabilidad, ¿no? Como llora es vulnerable, entonces empezamos a crearles esa exigencia, ¿no crees? Sí. Y el luego llorar está feo, está mal, no tengo que llorar, ¿no? Es como, a ver, estás llorando, llora, ¿y cómo lo Llora. podemos arreglar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Sí, Pues hablar, ¿y por qué lloras? ¿Qué te está pasando? Pero la típica frase de, pero si no pasa nada, no pasa nada, solo te has abierto la cabeza, pero no pasa nada. esto tiene un poco más que ver desde mi punto de vista, ¿eh? Ya te digo que no son como verdades absolutas ni mucho menos, pero es que la dificultad que tenemos los adultos para sostener el sufrimiento ajeno. ¿Sabes? Es como, tú ves a alguien llorar y enseguida es un pañuelo, porque quieres que deje de llorar, porque no quieres soportar su sufrimiento, ¿no? Y va un poco por ahí con los niños, deja de llorar, ¿no? Quitarle Claro, como importancia. la sintonía, ¿no? La empatía, sintonía, todo en ese aspecto de no podemos ver al otro, como has dicho tú, llorar, sino queremos que todo vaya bien, perfecto, un Mr. Wonderful para continuar con esa excelencia de vida, dijéramos. Sí, un poco es así. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo tomar conciencia de si estás siendo exigente o excelente? Yo le devolvería la pregunta, es como, ¿estás sufriendo con las decisiones que tomas o desde donde lo haces? ¿Estás sufriendo o te sientes tranquila con lo que estás, con lo que haces? Jo, qué profundo, ¿eh? Esa pregunta. Claro, entonces si yo me pregunto, ¿estoy sufriendo? Y me contesto que sí, entonces estoy en mi parte de excelencia, ¿no? Exigencia. Hay exigencia, sí, Yo sí. revisaría de dónde viene ese sufrimiento, ¿no? ¿Qué estás haciendo o de qué manera lo estás haciendo que te está produciendo dolor? Y mira a ver si hay alguna manera que puedes hacer lo mismo
sin estar sufriendo. Mira, te dicen, qué bueno, vale, bien, bien. Eso quiere decir que ha ido bien. Me alegro que te sirva, Patri. Pues si quieres seguimos con el tema de exigencia, excelencia y todo lo que nos has preparado. Ajá. Vale, pues un poco por poner más ejemplos. Han salido muchos, ¿no? Pero más diferencias y cómo podemos detectar cuando estamos en exigencia, cuando estamos en excelencia, ¿no? Es dónde tenemos puesto el foco, en el presente, en el pasado, en el futuro, ¿no? Porque estar en el ser exigente normalmente nos conecta mucho con el pasado y nos hace estar enganchados, ¿no? Y queremos como controlar una situación para generar como una falsa seguridad, como una falsa sensación de seguridad. Entonces, vivir desde la exigencia es estar enganchado en ese control. Sin embargo, vivir en la excelencia es apostar por la confianza, confiar en los demás, confiar en tus propios recursos, confiar en que otro camino es posible. Va un poco también esto por aquí. Claro, pero normalmente lo que nos explican siempre, ¿vale? Es que tener control es cuando te da confianza. Bueno, esa es una de las creencias más generalizadas, ¿no? Creemos que controlamos y tenemos una falsa sensación de seguridad. Pero en el momento en el que la vida nos dice que no es así, con lo que ha pasado lo hemos visto, ¿dónde está la seguridad? Desaparece. Desaparece. El cerebro, como funciona el cerebro es recurriendo a experiencias que tú ya has tenido, ¿vale? Como para conectar con esa seguridad, porque el miedo lo que hace es poner de manifiesto que tu supervivencia se ve amenazada, ¿no? Y es lo que aparece en esta situación de incertidumbre, lo que hay casi siempre es mucho miedo, porque creemos que la amenaza es mucho más es superior a los recursos que tenemos. ¿Y por qué no creemos que tengamos recursos suficientes? Pues porque no confiamos en nosotros. Porque tenemos una serie de creencias de soy torpe, no puedo, no valgo, que están haciendo que ese miedo se alimente y cada vez lo veamos la amenaza como mucho más grande. Sin embargo, si confiamos en que tenemos recursos suficientes para sostenernos, en que las otras personas no nos quieren clavar cuchillos, sino que nos pueden ayudar, esto nos hace confiar mucho más en todo. Y no necesitamos... Es como dejarte ir, ¿no? Es como el fluir, ¿no? Es, bueno, es desapegarse del resultado, es decir, vale, yo quiero esto, pero puede, lo que hablamos al principio, puede que pase o puede que no. Soy consciente de esto, confío en que pasará lo que tenga que pasar, lo que sea mejor para mí. Con lo que has dicho de control y confianza, lo digo para dar un ejemplo a madres que nos están viendo. Cuando somos madres, tenemos nuestro primer hijo, ¿vale? Antes de que nazca, nosotros mentalmente lo tenemos todo bajo control. Va a nacer, va a ser así, asá, asú, le voy a dar el pecho, le voy a no sé qué, no sé cuándo. De repente pasa algo que nos hace cambiar este control que nosotros teníamos, pues o no duerme, o no se coge bien al pecho, o cualquier cosa o ejemplo. Entonces, es muy importante que en ese momento, y seguro que tú como coach lo dirás de otra manera y mucho mejor que yo, pero también soy madre, así que te entiendo. En ese momento es cuando pasamos de la parte exigencia, de cuando el niño no duerme, el niño no sé qué, el niño tal, se pone enfermo muy a menudo, todo esto, pasamos a la confianza nuestra, en el sentido de confío en lo que estoy haciendo, si no le puedo dar el pecho, le doy el biberón. Y tienes que confiar ciegamente en las decisiones que estás tomando para poder cambiar tu foco. Entonces, en este paso, cuando pasamos de exigencia a excelencia por una manera obligada, ¿cómo lo ves tú? ¿Pero a qué te refieres con una manera obligada? Porque tienes el control. Yo doy el ejemplo más que normalmente las madres cuando vienen al cole nos lo dicen, yo le voy a dar el pecho, ¿vale? Nace y no le da el pecho por lo que sea, ¿vale? Entonces pasan a biberón. Mucha gente pasa por un duelo porque ellos querían darle el pecho y obligadamente tienen que confiar en la leche de fórmula, ¿vale? Entonces, ese paso de exigencia a excelencia, ¿tú crees que
es como, yo lo veo como obligado, porque tienes que pasar por fuerza. Si no confías en esa leche, no mal vamos. Claro, pero ahí yo creo que hay como un paso intermedio, ¿no? Porque esa excelencia ha sido impuesta. Yo iría al paso previo de Vale. cuando tú vas a tener un hijo, te encantaría, tu expectativa es darle el biberón, pero tienes que contemplar y ya te estás preparando a que eso puede no pasar. Eso Claro, es, eso sería lo que tendríamos que trabajar. ahí está. O sea, ya no es solo, no te ha quedado otra opción, entonces sí o sí tienes que confiar en la leche de fórmula, porque si no confías, ahí el sufrimiento está garantizado. Pero yo el trabajo lo haría antes, ¿no? Lo plantearía antes. Es el resultado que yo quiero, que me gustaría que se produjera, es este. Pero tengo que tener en cuenta que no tengo el 100% de posibilidad de que eso pase, porque no depende de mí. Yo no puedo tener el 100% el control sobre eso. Entonces, yo creo que el trabajo es prepararse antes, ¿no? Y Y eso pasa en todas las etapas, en porque todas. pasa niños con 1 año o 2 años que sus padres quieren tener el control en la parte de exigencia de ¿y por qué no habla? Y debería hablar, y hay que quitarle el pañal, y hay que... Entonces, confía en tu hijo en que llegará al proceso y lo hará. Claro. Entonces, Y sí, sí, ahí estamos otra vez con el foco puesto en el resultado. en vez del camino. En vez del camino, en vez de decir, uy, pues no, todavía no anda, pero es que hace 2 meses tampoco gateaba y ahora ya gatea, ¿no? Y en el caso de que tú detectes o creas que hay algún problema, pues está lo que hablábamos, el pedir ayuda, que en el caso de los padres, lo hablaba con una psicóloga infanto-juvenil hace muy poquito, nos cuesta mucho pedir ayuda cuando somos padres porque da la sensación de que pedir ayuda es reconocer que estamos siendo malos padres, ¿no? Es decir, no sé hacerlo. Y para mí no hay acto de amor mayor hacia nadie, ¿no? Pero en el caso de los hijos, que decir, yo he hecho todo lo que he podido y he sabido, pero te quiero tanto que veo que no es suficiente y que vamos a pedir la ayuda que necesitemos para que tú estés bien, ¿sabes? Correcto. Es como el foco en mí de no soy un buen padre, no soy una buena madre, al foco en mi hijo, en qué necesitas tú y yo como madre te quiero tanto, tan incondicionalmente, que voy a hacer lo que sea necesario para que tú recibas esa ayuda. Y Sí, eso ya sí, es pasar de una exigencia a una excelencia, cambiando el foco. precioso lo que has dicho, ¿eh? Porque es difícil en cuando, y sobre todo si sí hay un problema en el niño finalmente, cuando nosotras las maestras que estamos en el otro lado les intentamos explicar a los padres que sería bueno ver a un especialista y algunos que es como una cruz, no, porque a mi hijo no le pasa nada, ¿vale? Porque estamos en la parte de exigencia de mi hijo, tiene que ser perfecto. Entonces, que a veces es simplemente un pequeño empujoncillo que necesita de un especialista y ya todo solucionado y seguimos. Claro, es como, a ti te duele una muela y vas al dentista, ¿no? Pero ir a terapia es diferente Por o ir a... información alrededor de la terapia, de cualquier profesional que aborde la salud desde otro lugar, desde otro ámbito, ahí tenemos socialmente, estamos como mal vistos, ¿no? Es que el Hay que va que al cambiar. psicólogo está loco, el que va al psiquiatra está loco, o el que va a hacer coaching es porque no sabe lo que quiere en la vida y necesita que alguien se lo diga. Que te digo que yo no soy esa persona que te va a decir lo que tienes que hacer. Te voy a invitar a que descubras lo que tienes que hacer. Pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Del pedir ayuda, del mostrarse vulnerable, del decir, no sé. Y es que no pasa nada por no saber. Mira, por ejemplo, Thais Sí, nos escribe, que también es una de unas profesoras nuestras que justamente está de baja maternal, justo enhorabuena. ella ha pillado ahora muy mal. Yo ya se lo dije en el momento que me dijo que estaba embarazada, que era mala época, que Muy mal. no me iba bien. No te venía bien, ¿no? No. Dice, vamos hacia ese punto de entender y empatizar en vez de quitar hierro a las emociones de cada uno. Supongo que así, cuando sean mayores, también les será más fácil de hacer ellos. Supongo que ponerle palabras a esas emociones, más fácil de hacer para ellos. Claro, es que cuando uno está habituado a moverse en un entorno donde se habla de las emociones, luego es normal que ese niño o esa niña hable de emociones y que le dé importancia. En un hogar donde hablar de las emociones está prohibido o está mal visto, ese niño va a desarrollar mecanismos para esconder sus emociones, para no dejarlas salir. Entonces, yo creo que ciertamente
afortunadamente vamos más a tener en cuenta esta parte emocional nuestra, porque somos seres emocionales, somos seres racionales, o sea, seres relacionales, y también somos seres emocionales. Y cuando entendamos que de nuestra emoción depende nuestro comportamiento, ¿no? Por este proceso de pensamiento, emoción, acción, todas nuestras acciones están precedidas de una emoción y de un pensamiento. Y las emociones son algo natural, biológico. No podemos hacer nada para eliminarlas. Es como dice, yo quiero dejar de tener miedo, lo siento. No se puede dejar de tener miedo, porque el miedo está ahí porque tiene algo que decirte. Igual que la tristeza, igual que el enfado. Es como tú te relacionas con ese miedo, con esa tristeza. Y cómo aprendes a gestionarlo. Pasa que venimos de una tradición que era tabú hablar de... Igual que de dinero, era tabú hablar de emociones. Y ahora poco a poco vamos siendo mucho más conscientes y en las escuelas, afortunadamente, se empiezan a hablar de estos temas y a tratarlos, que para mí es algo basiquísimo. Yo siempre le digo, yo sé que la profe de mi hijo no me va a estar escuchando, entonces lo puedo decir libremente. Yo cuando me reúno con ellos al principio de curso, con los tutores, le digo, mira, lo que vosotros enseñáis, mi hijo lo encuentra en Google o en una librería. Yo lo que necesito es que le enseñéis toda esa parte relacional que no va a encontrar en un libro. Claro, y al principio me miraban un poco. Después de ya 12 años ya saben que soy la loca que busca esa otra parte, ¿no? Pero creo que espero que vayamos en esa dirección. No sé si, Thais, si te he respondido a la pregunta, porque a veces divago un poco, pero creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo que has dicho de lo que le dices a la profesora de tu hijo, en el sentido es lo que nos gusta de nuestro proyecto en sí. Podemos hacer 1500 actividades a la semana, pero lo más importante es qué relación tiene el niño con esa actividad. O sea, queremos que cada actividad que hacemos le genere una emoción, pero si alguna actividad pues dice, pues no me genera nada, no pasa nada. Perfecto, porque a partir de ahí vamos creando más intereses y vamos viendo cómo tirar hacia adelante. Es en ese momento, o sea, cuando lo que tú pones de exigencia y excelencia, es también lo vemos en la escuela. Deberíamos fijarnos en qué alumno y cómo va en dirección, porque cada individuo es diferente. Claro, yo creo que la educación, bueno, esto es un melón, ¿no? Que yo abro de vez en cuando. Mientras la educación sea un instrumento político, nunca vamos a tener la educación que necesitamos. Pero dejando esto a un lado, tenemos una educación que fomenta el resultado. Y si fomentas el resultado, estás fomentando la exigencia. El camino que recorras no tiene ninguna importancia. Entonces, yo creo que la educación debería ir en esa dirección. A esta frase que has dicho, tenemos una norma, nuestra norma interna en el cole, que están prohibidas las fichas. Porque las fichas está prohibido, está prohibido. Si alguien viene a hacer una entrevista y me dice que hace fichas, ya puede irse, ¿vale? Porque las fichas lo que hacen es simplemente un resultado. Ponme un gumet en medio de la redonda. ¿Y sabe lo que es una redonda? Claro. ¿De qué le sirve el color de ese gumet que ha puesto en medio? Entonces, nosotros queremos ir muchísimo más allá. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente alineada con lo que propones. Afortunadamente hay proyectos como el vuestro que están dando pasos en lo que, para mí, esto es muy personal, es la dirección adecuada. Sí, sí, sí. Enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra labor y lo que aportáis. Gracias. Si quieres... Si alguien tenía alguna pregunta por aquí, me ha parecido leer. Thais decía, ¿sería mejor no hacerse tantas expectativas? Bueno, como he dicho al principio, las expectativas son lícitas y naturales. Tú quieres que se cumpla un determinado resultado, pero te ayudaría a incluir el otro 50% que excluyes, ¿no? Que es que puede salir o puede no salir. Entonces, eso sería lo perfecto. Yo creo que ahora me pongo también en un dato personal mío, y Thais justo lo hablamos hace 9 meses atrás. Yo cuando estaba embarazada, me decían, ¿pero vas a querer epidural? ¿Vas a querer no sé qué? Y yo lo que me mentalicé fue un poquito en la excelencia, ¿no? Creo, de decir, no lo sé. Cuando llegue el momento yo iré viendo. Si no aguanto, lo pediré, y si sí puedo, pues no sé. Digo, no lo sé. Cuando llegue el momento, llegará. Y fueron esas expectativas de decir, no voy con ninguna idea de quiero esto, quiero lo otro, quiero lo que sea, lo que pase. Y efectivamente me fue muy bien, porque fue todo muy fluido y muy tranquilo, porque no iba con ninguna
idea Sí, sí, sí. preconcebida. Exacto, tú ibas abierta a las posibilidades, ¿no? Para mí, una exigencia, entenderme lo que voy a decir, una expectativa mal planteada cierra puertas. Y entonces, al cerrarte puertas, hay más posibilidades de que no se cumpla lo que tú quieres que pase. Pero si vas con lo que tú dices, con la posibilidad, que es lo que te permite la excelencia, contemplar otras posibilidades, entonces el nivel de la probabilidad de sufrimiento es menor. Porque ya sabes que puede ser A o B. Perfecto. Sí, 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 sí. Entonces ya tú Totalmente. decides, tú quieres que sea A, perfecto, pero prepárate porque también está B ahí, ¿no? Un Sí, sí. poco, yo creo que va por aquí. No sé si alguien tiene más, no sé cómo vamos de tiempo, pero si alguien tiene dudas sobre esto o paso a 4 ideas que nos pueden ayudar a transitar este camino. Teníamos en Instagram, nos habían planteado unas preguntas que yo te las digo y tú dices si las contestas ahora o cuando des los últimos tips. Vale. Nos preguntaban, ¿cómo conectas contigo misma y sabes hacia dónde ir? O qué debes cambiar, o cómo identificas un rumbo. Vale. Esto es complejo de por sí, con una sola respuesta creo que no va a ser suficiente. Creo que era Gaby quien había hecho Sí. esa pregunta. A mí me nace preguntarle por qué sientes que no vas en el rumbo adecuado. Me encanta que preguntes de la pregunta, porque te haces como reflexionar en todo. ¿Por qué crees que necesitas un cambio de rumbo? ¿Qué hay en tu vida que no está yendo como a ti te gustaría? Entonces, si te haces esa pregunta, estás partiendo de la exigencia, ¿no? Claro, a mí me llega como que tenías un camino que cumplir, ¿no? Que tenías que llegar a un sitio y no has llegado o sientes que no es ese tu sitio, empiezas a cuestionarte cosas, ¿no? Y hay una palabra ahí que me da cierta pista que es el debería. Ujú. Sí, sí. El debería, para mí, hay obligación. Y si hay obligación no hay libertad. No lo has decidido tú, ¿no? Entonces, Sí, sí. sé que no contesta la pregunta, pero es que es muy difícil contestar esa Mira, pregunta. Gaby nos dice que se lo plantea ahora en este confinamiento. Ajá. Claro, es que ahora están surgiendo muchas preguntas aquí encerradas todo el día. Claro, es que las personas que hemos decidido aprovechar este confinamiento para mirar hacia adentro, este tipo de preguntas son las que surgen. Nos cuestionamos nuestros cimientos y eso es lo que la gente no quiere mirar y también está bien, pero luego la realidad te va a devolver eso que no has querido mirar. Te lo van a poner delante una y otra vez hasta que lo mires. Entonces, perfecto, genial, maravilloso. Los que han decidido aprovechar este momento para mirar hacia adentro y plantearse cosas. Porque es a partir de cuestionarse esas creencias y hacerse esas preguntas donde podemos encontrar las respuestas que necesitamos, ¿no? Entonces, Gaby, enhorabuena por haberte hecho esas preguntas. Justo lo que acabas de decir ahora, Gaby mismo también nos preguntaba, que decía, ¿tú crees que existe la misión personal? ¿Cómo la encuentras? Claro, a esto le contestaríamos casi lo mismo que has contestado antes. ¿Por qué te estás planteando estas preguntas, no? Pero exactamente, ¿por qué te estás planteando todas estas preguntas? Leo por aquí que miedo al después. Yo personalmente creo que todo el mundo hemos venido a la vida con una misión. Y mi propósito es venir a hacer lo que tengo que hacer. Ahora, averiguar qué es lo que yo quiero hacer o lo que he venido a hacer, eso es un proceso personal, de conocimiento. Porque si tú no te conoces, ¿cómo vas a saber qué has venido a hacer aquí? Eso es imposible, ¿no? Entonces, yo te invito a que reflexiones sobre qué es eso que tú sientes que has venido a hacer, ¿no? Y normalmente para encontrar eso hay como un triángulo muy rápido que es que me gusta, que se me da bien hacer y qué necesita el mundo, ¿no? Y en ese triángulo encontrar qué has venido tú a hacer aquí, con lo que tienes y sabes hacer y te gusta hacer, cómo vas a aportar valor, ¿no? Has dicho, ¿qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿Y? Y qué necesita la sociedad, qué necesita el mundo, ¿no? Porque problemas ¿Pero en por el qué mundo te hay un preguntan montón. eso? Dime. No, ¿por qué te preguntas qué necesita el mundo?
Claro, porque problemas en el mundo hay un montón. Entonces, ¿cómo tú puedes ayudar a que ese problema disminuya? Vale. Yo qué sé, las personas que están preocupadas por el planeta, pues su misión es ayudar a contribuir que con lo que quieran hacer el planeta vaya mejor o consumamos los recursos más de una manera más consciente. Por ejemplo, no se me ocurre. O yo lo que quiero es aliviar el sufrimiento de la gente, que parece como muy grandilocuente, ¿vale? Pero con lo que yo sé hacer, lo que quiero es que tú estés mejor. Pero entonces tú juntas en tu triángulo, ¿qué necesita el mundo? No, por ejemplo, ¿qué es lo que se me da bien? A ayudar a la gente, ¿no? Lo juntas con lo que me gusta y lo que necesita el mundo. Para mí, lo que necesita el mundo es menos sufrimiento, personas con mayor bienestar, ¿vale? Porque andamos muy desequilibrados y Si no, no sufriendo estaríamos mucho. aquí hablando ahora mismo, eso primero. Exacto, o sea, sufrimos mucho, ¿vale? Entonces, ¿a mí qué se me da bien? El contacto con la gente, comunicarme. Tengo una experiencia personal y profesional que ciertas pistas de cómo te puedes estar sintiendo tú me da. Entonces, lo que me gusta es hablar, estar, la presencia. ¿Qué se me da bien? La comunicación, toda la formación que tengo y tal. ¿Cuál es el problema que yo quiero arreglar en el mundo? Que sufras menos. Perfecto. Entonces, Bueno, este pero ya te triángulo es digo, muy interesante, ¿eh? todo esto es un tiempo de conocerte tú y Sí, de sí, sí. saber reconocer tus fortalezas, reconocer tus virtudes, tus talentos, tus dones, porque todo el mundo en la vida hemos venido con algo que se nos da bien y encima te gusta. Si te puedes dedicar a eso ya es la caña, ¿no? Perfecto. Sí, Más sí. grande, más pequeño, no pensemos que la misión es algo como una palabra así de grande que te cae como un peso. No, es que puede ser tan sencillo como yo que sé, que mi entorno esté a gusto o que la gente sea más consciente del impacto que genera las basuras. Yo qué sé, cada uno. Cada uno que busque qué necesita su mundo, Claro, dijéramos. exacto, exacto. Y luego también nos preguntaba Gaby, Sí. ¿vale? Que más o menos ya lo has contestado, pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer en este encierro que nos ayude a salir bien más adelante? Uh-huh. Pero claro, yo veo este triángulo, o sea, si yo entiendo bien este triángulo que tú acabas de decir, voy a salir mucho mejor después, ¿no? Claro. Yo creo que lo hemos ido diciendo un poco. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Mirar hacia adentro, saber cómo estás, qué necesitas y buscar la manera de que cuando salgas a la calle salgas con la energía que necesitas para llevar a cabo el objetivo que te hayas propuesto. El que sea personal, profesional, el que sea, pero eso va a requerir una energía tuya. ¿Y cómo estás tú ahora en relación a esa energía? ¿Estás arriba, estás abajo, estás mejor, estás peor? ¿Lo estás pasando mal? ¿Estás bien? Claro. ¿Qué te está impidiendo alcanzar ese objetivo? ¿O para qué quieres conseguir ese objetivo? Y el momento de hacerse esas preguntas creo que es ahora. ¿Por qué? Porque la vida nos ha obligado a parar y a escucharnos. El ruido de la calle de repente nos lo ha eliminado. Entonces, por narices, te tienes que escuchar. Sí, sí, Y sí. cuanto más te resistas, más sufrimiento. Porque al final te pones en el hacer cosas para no escucharte, pero esto agota también. Al final te acabas cansando de hacer cosas. Es esto de, ¿cuántas cosas he hecho y no me da la vida? Porque lo que tienes que solucionar no lo estás solucionando. Pero claro, esta frase de no me da la vida, porque yo la digo, ¿vale? Como, mira, nos dice que nos quedan 25 segundos. Ah, pues entonces acaba. Nos conectamos si quieres para que nos despidamos después. Vale, Venga, pues finalizo y vuelvo, ¿vale? ahora volvemos. Ahora volvemos. Estoy llegando. Bien, bien. Ya estoy por aquí. Bueno, es lo que te digo, que a mí me das carrete y yo me tiro hablando de esto Horas, horas. porque me encanta. Entonces, bueno, si quieres esperamos que se Sí, que vayan vaya entrando uniendo la gente. antes de pasar. Voy resumiendo un poco, si quieres, las ideas con las que me gustaría que se quedara la gente que nos está viendo, que muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando, para que reflexionéis, ¿vale? Mi invitación es a que reflexionéis un poco sobre todo esto. Primero, nuestro nivel de expectativas, ¿no?
tenemos en cuenta cuando nos planteamos un determinado objetivo, deseo, resultado, que puede salir como queremos o no, ¿no? Está como la primera parte. ¿Qué estoy haciendo yo activamente para que este resultado se materialice? Y luego pregúntate, ¿es esto lo que yo quiero o es otra voz la que me está diciendo quieres esto? ¿No? Pero lo de la voz, Uh-huh. o sea, si yo no identifico, ¿vale? Porque normalmente no sabemos identificar si es una voz buena o una voz mala o si no hay ni bueno ni malo. Cuando identificamos que nos estamos autopreguntando esto y es una voz, ¿qué hacemos? Pues habría que ver qué relación tienes tú con esa voz. Por ejemplo, esto pasa a veces en sesión, ¿no? Tú haces un ejercicio y tal, y de repente le preguntas a una persona, ¿de quién es la voz que te está diciendo eso? Y te dice, de mi abuelo, de mi madre, de mi hermano, ¿sabes? Y es como, pero es como, de repente, si te paras a pensar en frío, dices, pues no sé de quién es la voz. Tampoco tienes por qué saberlo, es solo identificar es tuya. Como el ejemplo que yo he dado de haciendo la tortilla, que yo Eso es, tengo como la voz de mi padre diciéndome que hago mal la tortilla, eso, ¿vale? eso. Eso sería el sentido de identificar la voz, de dónde ¿De proviene, ¿no? dónde proviene esta idea que yo estoy teniendo? ¿De dónde viene? ¿Es algo que yo me he generado o es algo que yo estoy, ¿sabes? Cumpliendo por serle leal a alguien, ¿no? Por no Entonces, entrar... esto también entra como padres y madres, y Sí, tú que sí, eres sí. madre también, cuando Parejas. estamos hablando con nuestros hijos, a veces nuestra voz deja de ser nuestra voz y pasamos a ser nuestras madres o nuestros padres, ¿no? En ese momento es cuando haces un hola. Sí, eh, como mi yo madre. no- sí, ¿no? Entonces, esta parte también sería de la exigencia nuestra que llevamos en la mochila, Sí, ¿no? también iría un Que poco por ahí. tendríamos que trabajar en este confinamiento Y también. luego el preguntarnos, ¿no? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde la exigencia o desde la excelencia? Lo que hemos visto, ¿foco en el resultado, en lo que falta o foco en lo que hay y se puede mejorar? Y todos los matices que hemos visto, ¿no? El error, la vulnerabilidad, la confianza, vistas desde las gafas de la exigencia o desde las gafas de la excelencia. Y que tampoco hay que martirizarse en el sentido, jolín, no estoy siendo excelente porque vuelves a ser exigente, ¿vale? Sí, sí, Es sí, como, sí. no pasa nada, obsérvate y qué quieres cambiar y cómo lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer hoy para ser un poquito más excelente? Eso también podríamos hacerlo, por si no me equivoco, ¿eh? Cuando mis alumnas de educación infantil están creando actividades, siempre les pregunto, ¿y por qué? ¿Y para qué? Uh-huh. Porque a veces es como tener sentido de las cosas que hacemos, ¿no? Pues no ir a la tuntún, ¿sabes? Automatizados, ¿no? Yo tengo que hacer esto porque desde siempre lo he hecho así, ¿no? Preguntándote el por qué lo hago, en el sentido, como tú has dicho, te estás sufriendo, te hace feliz. Claro. Entonces, en el momento que empiezas a plantearte a veces preguntas de este estilo, hasta en una, lo digo para madres y padres que estáis ahora en casa, Sí, que no, yo quiero que mi hijo haga el arco iris este que está tan de moda de Montessori. Pero ¿sabes para qué? Porque claro. a lo mejor no tienes ni idea, ¿no? Entonces aún te frustras más porque no ves la misma foto de en Instagram de la chica que hace Montessori, ¿no? O sea, pero que está en esto que tú dices, ¿para qué? Porque todo el mundo está haciendo y lo quiero hacer. Vale, vale. Pues Pero estás contestando. claro, o sea, lo tienes claro cuál es tu para qué, ¿no? Es súper importante, es el motor que te hace pasar a la acción. Para mí el para qué es clave, ¿no? Perfecto. Y luego no sé si te apetece por ir ya cerrando alguna idea de cómo podemos empezar a trabajar hacia el camino de la excelencia, ¿no? Que recoge de alguna manera lo que hemos venido hablando a lo largo de la charla. Perfecto. Por un lado, y me lo he apuntado porque no quería olvidarme, porque me conozco, luego algo importante para esto, cultivar la presencia, lo que hablábamos, estar en el hoy, en el ahora, en el momento presente. Esto nos va a ayudar a poner el foco en lo que hay. Lo que hay es lo que está ahora. No lo que había ni lo que habrá. No, lo que hay es hoy. Y eso es una forma súper rápida de conectar con la excelencia. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Cómo estoy hoy?
¿De qué dispongo en este Y momento? además ahora está muy de moda con el mindfulness, el aquí y el ahora, trabajarlo, pero es tan difícil porque como tú has dicho anteriormente, es académicamente siempre se valora el resultado. Entonces, lo que estás haciendo hoy no importa, es Ujú. cómo lo harás el último día de clase o cómo lo harás. Y en el Claro. trabajo es igual, no importa el camino que hayas seguido para hacer el mejor Excel de tu grupo de marketing, me invento. Ujú. Eh, es el resultado final si el cliente ganará o no ganará. Claro, pero entonces cuando lleguemos al resultado veremos el camino que hemos hecho y dónde podemos cambiar y mejorar para obtener el resultado que sí queremos, ¿no? Pero hoy, ¿qué puedes hacer hoy para acercarte a ese resultado? ¿No? Es como algo clave. Y el mindfulness obviamente ayuda a trabajar la presencia y la consciencia, pero yo propongo un ejercicio mucho más sencillo para los padres y las madres y cualquier persona que nos escuche. Es desterrar la idea de multitarea. Y es, si estás haciendo los deberes con tu hijo, estás haciendo los deberes con tu hijo. No Sé que estás con el móvil, no ni estás con estás el contestando móvil. WhatsApp, ni estás pensando qué cenaremos, ni... Eso es difícil, ¿eh? Es eso, es como, mi intención es que mientras 5 minutos, ¿vale? No te digo empezar poco a poco. 5 minutos, cultivar la atención plena. Hoy, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo un cuento, lo estoy escuchando. Estamos estamos jugando. Deja el móvil, deja las distracciones, ¿no? Es Como, que parece ser como que eso solo lo podemos hacer en el trabajo. ya, Cuando estás en el trabajo, estás en el trabajo, pero cuando estamos en casa, estamos en todos lados a la vez. claro, pues una forma rápida de traer la excelencia a lo que hablamos de presencia es ahora esto, fuera móvil, Muy bien. por ejemplo. Atentas, ¿eh? Todas habéis tomado nota, ¿eh? Por ejemplo, que lo prueben y que nos digan a ver qué dificultades se encuentran y yo me preguntaría, ¿por qué no puedo estar 5 minutos sin el móvil? ¿No? ¿Qué dificultad encuentro en estar 5 minutos sin el móvil? No, no, Un ninguna poco dificultad. El hecho es que, ¿y si te envían un email? ¿Y si hay alguien que pregunta? ¿Y si no sé qué? Los isis, los los crisis, peros. los peros, pues entonces además, ahora estoy con mi hijo o con mi hija. Luego atenderé otra cosa, porque hay momento y tiempo para todo. Un poco por ahí, ¿no? Lo hemos hablado, las emociones. Nombrar las emociones, darle cabida y darle lugar, ¿no? Cada emoción es importante porque va a hacer que tengamos un determinado comportamiento. Entonces, reconozcámosla y atendámosla. A mí me ha pasado hoy. Llevaba unos días que me sentía rara, no sabía por qué. Hablando con una amiga, es que estoy triste. Lo que me pasa es que estoy triste. Vale, mi tristeza ya ha sido atendida y en ese mismo momento que yo he dicho estoy triste, he empezado a sentirme mejor. Y he empezado a ver la otra cara de la emoción, que es la alegría. Entonces, empecemos a hablar de emociones, a legitimarlas, a que estás triste y no pasa nada por estar triste y lloras y no pasa nada por llorar. ¿Qué hay detrás de esas lágrimas? ¿Estás enfadado? ¿Qué te ha molestado? Está bien, todas las emociones son necesarias. Entonces, démosle espacio, ¿no? Y hablemos de emociones. Al principio cuesta un poquito, pero bueno, si nos cuesta verbalizarlas, y a veces no se pueden verbalizar, observémosla y escribamos sobre ellas, ¿no? Pues hoy me siento así, creo que puede ir por aquí y a ver qué pasa y animemos a los más pequeños también a hablar de emociones. Además es que ellos son tan espontáneos que, Correcto. que lo atípico parece que no hablen de emociones, Sí, ¿no? no, además es eso. Nosotros intentamos siempre en nuestro proyecto nunca cortar ninguna emoción y cuando están llorando o están enfadados, ¿estás enfadado? ¿Y por qué estás enfadado? Si quieres saltar, salta. ¿Quieres gritar? Grita. Porque es que es lo mejor. O sea, cuando tú quieres llorar y te dicen no llores, te enfadas, pasas al siguiente estado de emoción. Claro. Por eso es muy importante lo que tú dices, verbalizarlo y cada emoción es importante. Todas son importantes porque todas tienen un mensaje que decirnos. Yo esto lo hago un poco cómico para quitarle tanto drama al tema de emociones. Siéntate con tu emoción y tómate un café y a ver qué te tiene que decir, como una amiga, ¿sabes? Siéntate con tu enfado y dices, a ver, enfado de mi corazón, ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué no estoy viendo? Y a, Claro, tú puedes y a ver, ordenar, puedes ver, sí, y a sí. ver qué pasa, ¿sabes? O con la tristeza, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste hoy? Ay, mi cosita, ¿por qué estás triste? Y sale.
Este ejercicio que dices, nosotros lo hacemos con los niños, con el cuento del monstruo de los colores, que trabaja las emociones, creamos unos potes, entonces empezamos a añadir nuevo vocabulario que a lo mejor para ellos al principio es complicado, pero lo escribimos nosotros y lo ponemos dentro de los botes de ¿qué es lo que te hace estar triste? Y hay niños que te dicen, cuando la mamá apaga la tele, por ejemplo, pues a la tele, y lo vamos poniendo y vas viendo que con 2 años son capaces de decir qué les pone triste, qué les pone contento, qué les enfada, qué es lo que les da calma, pero vamos creciendo y parece ser como que nos van podando y ya no eres capaz de saber lo que te tranquiliza, ya no eres, o sea, es como que culturalmente la sociedad nos lo va. Sí, sí, nos vamos poniéndonos capas para no sentir, porque según parece, según te vas haciendo mayor, peor está visto que seas una persona emocional o que manifiestes. Le preguntas a alguien de 6, 7 años, ¿qué es lo que te enfada? No, bueno, sí, me enfado a veces porque no saben expresarse, saben que se enfadan a veces, pero no, es como que no, porque estar enfadado no queda bien, no publicas en Instagram cuando estás enfadado. Cuando estás enfadado no queda bien. No. Otra cosa que también hemos visto y que yo recomiendo es revisar nuestros pensamientos, ¿no? Cuestionarnos nuestras creencias. No quedarnos, no comprar la primera respuesta que nos venga a la cabeza, porque eso es un automatismo, eso es un mecanismo de defensa. Es, ¿por qué estoy triste? Porque llueve. No. ¿Por qué más? ¿Y qué más? Aquí funciona mucho el ¿y qué más? ¿No? Esto es lo que hacemos, fundamentalmente esta parte de cuestionarnos creencias y hacernos preguntas sobre nuestros pensamientos es lo que hacemos en un proceso de coaching. Es como investigar, ir un poquito más ahí, ¿no? Un poco entonces, más. La frase tradicional esta del primer pensamiento, la primera idea es la buena. Depende. Claro, depende. Depende, pero por experiencia te digo que cuando es algo que escuece, la primera respuesta es la de defensa. Según vas haciéndote más otra vez, ¿sabes? Hay una cosa que funciona muy bien y que invita a la gente a que pruebe en casa. La misma pregunta, 3 respuestas diferentes. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Esto. Y no se puede repetir la anterior, ¿vale? Estoy regular. ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Vale? Como un ejercicio así rápido para no quedarte con la primera respuesta. Sí. No, eso es buena, ¿eh? Mira, nos dice Steffi que muchas de las familias, a ver si puedo leerlo, muchas de las familias nos han comentado que este tiempo en casa y tantas horas juntos han notado que sus hijos han aprendido mucho a hablar sobre sus emociones. Que les hemos dado espacio, les hemos dado cabida a las emociones en casa. Totalmente. Entonces, cuando tú cuando te permites este espacio, la nutrición y el florecimiento es brutal, ¿no? Si hay un sitio donde tú puedes hablar de tus emociones sin que se vea penalizado por tu entorno, ahí eso es un paraíso. Claro, es que piensa que estos niños, o sea, hablamos de niños en edad escolar, nunca en la vida, en su vida, habían pasado tantas horas con sus padres. O sea, los padres eran padres de tardes y de fines de semana. Ahora han pasado a ser padres de lunes a domingo. 24 horas. Entonces, es lo que tú dices, si vemos la parte de excelencia de este momento, o sea, la parte positiva es eso, el poder disfrutar de los niños y sacar el máximo posible, ¿no? Claro. Es lo que hablábamos, ¿no? Qué gran oportunidad de crecer como familia y como personas. Sí, sí. Y entiendo que habrá padres que han tenido dificultad para gestionar esta situación, ¿eh? Porque es lo que tú dices, no es lo mismo tener a tus hijos por las tardes y los fines de semana que tenerlo 24/7 y buscar un momento para ti y poner límites y no cumplir. ¿Qué se supone que como madre tengo que hacer ahora en confinamiento? Jugar, hacer puzzles, pues que no quiero. Pues no pasa nada, saldrán otras cosas, ¿sabes? Un poco por ahí, pero qué bueno. Si este confinamiento ha servido para que los hijos y los padres se unan y hablen de emociones, pues estupendo, pues bienvenido sea. Sí. Muy bien.
cultivamos los pensamientos positivos. Decíamos antes, el lenguaje crea realidad. Vale, pues creémonos una realidad que nos guste, ¿no? Puestos a imaginar escenarios, pongámonos en el mejor. Si cuesta lo mismo. Ponerte en el peor y en el mejor cuesta lo mismo. Pues entrénate en cultivar escenarios positivos que te empoderen, que te gusten. Porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que te estás imaginando. Entonces, si tú te estás imaginando que eres capaz de, que puedes conseguirlo, tu cerebro empieza a funcionar como si fueras capaz de hacerlo y conseguirlo. Y si no, echa la vista atrás los últimos 6 meses de todo lo que pensaste que iba a pasar, ¿cuánto se ha cumplido? Los estudios demuestran que solo el 10% de las cosas que pensamos suceden. Tenemos un 90% de posibilidades de cambiar nuestros pensamientos y de cambiar, por tanto, nuestra actitud. Esto de la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo te lo tomas, pues tus pensamientos tienen mucho que ver en esto. ¿Qué te dices? ¿No? ¿Cómo te hablas? ¿Qué lenguaje usas contigo y con los demás? Con tus hijos, ¿no? ¿Les empoderas o les limitas? Sí, sí. Ahí va un poco el tema. Y trabajar nuestra confianza, por supuesto, y nuestra seguridad en nuestros propios recursos y en nosotros mismos, que esto es un trabajo al final de autoestima, pero como hemos ido viendo, es fundamental para encontrar nuestros propios recursos y decir, sí puedo, sí soy capaz, sí soy creativa, sí puedo encontrar la manera que mejor me funcione a mí para conseguir ese objetivo, voy a probar, voy a arriesgar, porque ahora ya sé que si me equivoco no pasa nada, no es un drama, es como lo de la bombilla, ¿no? Edison dijo que tardó 1000 intentos en hacer que una bombilla funcionara. Bueno, había 999 formas de que no luciera una bombilla. Entonces necesitó 999 veces antes cómo no hacerlo para llegar hasta la que sí era la buena. Pues un poco por aquí. Si no funciona la primera vez, no significa que no vaya a funcionar. Sigue probando, como los rascas. Sigue jugando. Sí, ¿Vale? sí. Sigue jugando. Y otra cosa que a mí me parece fundamental es cuidar nuestra salud de manera integral. Que comemos, el descanso, nuestras relaciones, porque bueno, hay estudios que demuestran que la falta de sueño, de descanso, algunos alimentos que tomamos, pues hacen que el organismo esté más vulnerable y más propenso a estados pues, menos saludables o que afectan más a la salud, ¿no? Que hay más cortisol en sangre, que esto hace pues, que el sistema inmunológico no repercuta. Entonces, para mí, el tema de los pensamientos, el tema de emociones y el tema del cuerpo es como el trío que trabajándotelos te va a ayudar a que afrontes la vida y cualquier situación de incertidumbre, cualquier cambio es una situación de incertidumbre, pues con más confianza, con más seguridad, con más alegría y con más disfrute, ¿no? Y un poco esta es la idea que me gustaría que os quedaseis con esta parte de la charla. Yo creo que nos has dado un montón de tips. Bueno, me he apuntado aquí en toda la libreta, tengo un montón de cosas y que, bueno, yo personalmente he cogido muchas ideas. No sé si tienes alguna cosa más para decirnos. En principio yo por mí no tengo nada más. Si alguien tiene alguna duda y si no, comentaros que si alguien necesita que le resuelva algún tema, lo vemos. Podéis escribirme por las redes sociales o incluso tenéis asesorías gratuitas de 15 minutos que podéis agendar y vemos cualquier asunto que os preocupe, de qué manera se puede solucionar o cómo yo os puedo ayudar a que estéis un poquito mejor. Y Lourdes, y si por ejemplo, cuando acabe todo esto del COVID y tal, quieren contactar contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo doy sesiones presenciales en Madrid, obviamente, y aunque sí, cuando nos podamos mover de provincias, yo voy a Barcelona también a ver a mi familia. Entonces hago sesiones presenciales y si no, online también hago procesos. Y más ahora el online El está muy online ahora bien, ¿eh? está on fire. O sea, ahora mismo el online tiene muchas ventajas porque hay mucha más disponibilidad y mucha más facilidad, ¿no? para coordinar agendas. Entonces, pueden contactar conmigo pues, a través de la web o en Instagram, en Facebook también estoy. Y lo que necesiten, aquí me tienen para ayudarles desde donde pueda y desde la manera que sepa.
Muchas gracias, Lourdes. Bueno, yo personalmente he cogido un montón de información que me la llevo al registro escolar, dijéramos, y a mi vida personal. Y seguro que de todas las personas que nos han estado viendo, segurísimo, segurísimo que les has ayudado un montón. ¿Vale? Pues me alegro mucho, muchas gracias por este rato, ha sido súper agradable. Se nos ha pasado volando, hemos Se nos ha estado pasado una hora y volando, es media, ¿eh? verdad, y si a alguien le sirve cualquier cosa de la que hayamos puesto, a ti y a las personas que están al otro lado, pues yo ya feliz. En tu triángulo puedes sentirte hoy en el punto de qué necesita el mundo, ahí nos has dado un puntito. Hoy me siento plena, siempre digo, con que lo que yo hago le sirva a una persona, ya está bien. Ya está bien. Ya está Pues bien. muchísimas gracias, Lourdes. A ti por invitarme y a todas las personas que han llegado hasta aquí. Un abrazo virtual, un beso y todo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adeu.